Bueno, hoy al principio del programa hablábamos con Pablo Tigani, un economista, y nos hablaba de la mesa de los muchachos de Sí, JP Morgan que están, bueno, controlando ahí un poco las subas y bajas del dólar, de las tasas, de los del bonos, riesgo país. del riesgo país. Bueno, reconocemos apellidos como el de Caputo, el de Bausili, el Ujú. de, bueno, otros más que forman parte de una élite económica en la Argentina que han sido funcionarios de la banca internacional y que hoy están en el Ministerio de Economía de la Argentina. Eh, y bueno, por eso queríamos hablar con una socióloga que viene trabajando con mucha seriedad el tema de cómo van conformándose las élites económicas en nuestro país y cuál es su relación con la política y con el Estado. Ella se llama Mariana Heredia, es socióloga, es doctora en sociología, es docente y ha escrito libros que tienen, bueno, hay uno que interpela sobre todo a esta obsesión de pensar que cobrándole impuestos solamente a los más ricos vamos a solucionar los problemas de nuestro país. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el marco de toda esta escena donde la economía aparece dominando la tapa de, bueno, de los portales y de los medios, nosotros nos queríamos preguntar algo de más largo alcance, ¿no? ¿Cómo es que estas élites económicas, cuya conformación va mutando, está vinculada al capital financiero internacional, pero que tienen vínculos con todavía con los partidos, con la derecha argentina, ¿no? ¿Cómo se lleva con el Estado? ¿Para qué lo usa el Estado? ¿Cómo interviene en el Estado? ¿Y qué quiere de este Estado, esta derecha económica? Mira, por empezar, hay que diferenciar entre distintas derechas y hay que diferenciar entre distintos capitales, creo yo, ¿no? Ujú. Sobre todo en este momento que ya estamos saliendo de cierto unanimismo de creer que toda la derecha, todo el empresariado y todos los votantes argentinos están respaldando al presidente. Me parece que tenemos una mala costumbre en la Argentina que es ser ciertamente bastante unanimistas en los primeros meses de un gobierno y luego que esos gobiernos se caen a pedazos y casi festejamos que se caigan. Entonces yo diría, vayamos con calma, digamos, como sociedad y como analistas, ¿no? Por empezar, la derecha en la Argentina históricamente ha estado muy fracturada y muy fracturada por un problema que no logra resolver desde la década de los 30, que es cierto antagonismo entre liberales y nacionalistas, ¿no? En general, en los distintos países del mundo, las derechas son nacionalistas, defienden el orden, el progreso, la potencia de sus sociedades y la Argentina, por sus características fundacionales, digamos, que es que se insertó en el mundo como productora de materias primas y en un momento donde esa inserción fue próspera y nos permitió tener años de crecimiento, tuvo un pensamiento liberal conservador muy fuerte. Pero cuando empezaron esas crisis a partir de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, el desencuentro entre las distintas derechas se profundizó y eso atravesó gran parte de las dictaduras militares que se sucedieron desde ese momento y de algún modo convive hoy en el gobierno, ¿no? Donde Ujú. tenemos un presidente anarcocapitalista y una vicepresidenta de corte más nacionalista tradicional. Entonces yo diría primero eso. Segundo, digamos, el capital efectivamente suele asociarse hoy con la liquidez de los mercados financieros, con todos estos personajes que muy bien mencionabas, que han capitaneado parte de los equipos económicos, digamos, desde el gobierno de Macri y que volvieron con fuerza en estos años, pero digamos, ese es un capital particularmente líquido, ¿no? Que compra bonos, que viene a aprovechar las tasas de interés altas y que sale cuando se amenaza con que el dólar eh, va a incrementar su valor y entonces que no, ya no es negocio seguir invirtiendo en pesos. Entonces, creo que estamos en ese momento donde el gobierno había logrado conquistar cierto apoyo de las derechas, había logrado conquistar cierto apoyo de los distintos empresarios y capitalistas de este país, pero que en la medida en que su plan económico no está logrando aunar estabilización y crecimiento, esas diferencias que existen
empiezan a verse con más claridad, ¿no? Entonces ese sería como mi comienzo de respuesta a esta provocación, a este primer interrogante que me haces. Ujú. Mariana, ¿existe la burguesía nacional, el empresariado nacional? Te lo digo porque yo siempre veo que terminan votando contra sus intereses por ahí, siempre votan tienen a los sectores más liberales que proponen una liberalización del mercado, que se pueda importar libremente sus mercancías. Y por ahí cuando están en proceso de sustitución de importación, son críticos. Y yo Bueno, siempre ahí, veo que la burguesía nacional es como que va contra sus propios intereses. mira, hay varias cuestiones. Primero, la noción de burguesía nacional está bien datada y es de la segunda posguerra. Es un Ujú. momento donde en América Latina primero por resultado espontáneo del cierre de fronteras que produjo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después por esta nueva hegemonía norteamericana que compite en sus producciones con las mismas producciones que nosotros, ¿no? Claro. Es un país que tiene grandes planicies y que produce cereales y carnes. Digo, en ese momento, no solo en la Argentina, sino en otros países de la región, se empezó a tratar de cerrar la economía, a proteger a un conjunto de empresarios del sector público y del sector privado, considerando que ellos con su ambición iban a lograr desarrollar una economía más diversificada y un mercado interno más expandido. Fue una apuesta que tuvo consecuencias positivas porque efectivamente muchos países como la Argentina y Brasil y México lograron industrializarse, lograron eh, eh, hacer más sofisticados, digamos, los productos que producen, pero a la vez generó más inflación porque esos empresarios locales y los extranjeros que habían quedado del periodo anterior, digamos, y que llegaron también en la década de los fines de los 50 con la apertura de Frondizi, digamos, gozaban de un mercado interno protegido, entonces podían poner precios un poco a su antojo y en parte la inflación que sufrimos desde ese momento tiene que ver con que hay mercados concentrados con empresarios nacionales, extranjeros que podían poner el precio que querían. Eso era la idea de burguesía nacional, una característica de la segunda posguerra. A partir de las reformas de los 90, para la legislación argentina no hay distinción entre los empresarios locales y los extranjeros. No hay preferencias, no hay mayores protecciones. Y segundo, esos empresarios, sean argentinos o sean extranjeros, ahorran en Argentina o ahorran en Uruguay o ahorran en Miami o ahorran digamos, en los bonos que se comercian en Wall Street. Para decirte que en términos institucionales hoy no hay ni incentivos, salvo en algunos casos muy particulares como el de Tierra del Fuego y otros más, como semejantes a los de la segunda posguerra, ni prácticas económicas que diferencien demasiado a los capitales nacionales de los capitales extranjeros, ¿no? Entonces yo diría, hay algo de la noción de burguesía nacional que entorpece más la discusión de lo que la motoriza. Primera cuestión. Segunda cuestión, los regímenes democráticos se mueven por la vocación de las mayorías. O sea, las élites son demográficamente insignificantes en los países. Entonces, sus preferencias electorales son menos importantes que sus decisiones cotidianas. Lo que a nosotros, como personas preocupadas por la realidad del país, nos tiene que preocupar es menos qué vota la gente que vive en Recoleta que si decide sacar sus ahorros ¿no? de las cuentas en donde los tiene e invertirlos en generar más riqueza y más trabajo en el país. ¿Se entiende? Claro, Porque sí, sí. en términos electorales no son los que definen las elecciones, sí son los que respaldan ciertas coaliciones, sí son en cierta medida los que han respaldado eh, las opciones de centro derecha en estos años, pero como las ha respaldado también una gran mayoría de votantes de sectores populares y de sectores medios, ¿no? Entonces, yo diría, ni pensar en términos de burguesía nacional, ni pensar en términos del voto como el principal comportamiento de las clases altas permite salir de un atolladero en el que estamos, que es cómo hacen los gobiernos para ganar la confianza de los empresarios y de los inversores. Yo tengo una pregunta, Mariana, que vos hablabas, te escuché en alguna entrevista de los ciclos progresistas en América Latina, como de un fin Sí. de ciclo, y de, bueno, de aquellos puntos donde fallaron estos gobiernos en incentivar un consumo como si fuera un microliberalismo que no creó bienes públicos de calidad, que sobre todo incentivó
esto, un mercado interno que cuando desaparecían ese nivel de ingresos se volvía a retrotraer. Ahora bien, el discurso de estos progresismos es supuestamente el de una alianza con estos sectores del empresariado nacional. O hay un discurso, sobre todo en el peronismo, de volver a establecer algún tipo de acuerdo de división entre el capital y el trabajo, cuando el mundo del trabajo no es el mismo que en la segunda mitad del siglo XX y cuando el capital no es el mismo que en la segunda mitad del siglo XX. Ujú. Y ese discurso parece como trabado, porque evidentemente fracasa vez tras vez, porque no es el mismo acuerdo el que se puede establecer. Hay Porque como, ¿qué es lo que no se está viendo ahí? que la sociedad ya no es la sociedad que se enfrentó Perón en los 50, ¿no? O sea, que estamos en la sociedad de la inteligencia artificial, de las identidades más volátiles, del empleo informal, de mujeres que tenemos una participación económica que no teníamos en la década de los 50, donde parte de lo que ofrecía el peronismo en esos años era una esposa ama de casa, un obrero o trabajador de tiempo completo y protegido y toda una familia que con esa estabilidad atravesaba, ¿no es cierto?, toda su vida hasta jubilarse. Hoy el mundo es otro. Lo que le pasa al peronismo es que muchas veces prefiere echarle la culpa a su opositor y creer que tiene un malo muy malo delante, en lugar de preguntarse qué es lo que tiene que corregir o que actualizar para poder honrar sus promesas que siguen teniendo mucha vigencia, ¿no? Que es la de una sociedad más integrada, la de una sociedad más igualitaria, la de un trabajo más digno. Pero bueno, tal vez eso no se conquista con las mismas herramientas con las que se intentó conquistarlo en la década de los 50 y encima cometiendo los mismos errores que es despreciando la moneda, generando una polarización social sin salir de lo que es una sociedad capitalista. Entonces ahí hay algo problemático que es, Ujú, en el mundo entero las opciones de izquierda más claras están debilitadas, las opciones más progresistas o más intervencionistas tuvieron su oportunidad en América Latina y lograron revertir muchas desigualdades y hacer grandes aportes a la mejora de la salud, de la educación, de la calidad de vida de las mayorías. Bueno, para poder avanzar en esa agenda de mejoras hay que actualizarse, y es un gran desafío, ¿eh? Es un gran desafío, porque el mundo se ha configurado de un modo que le ha dado al capital una potestad que va a ser muy difícil restársela. ujú. Pero en todo caso es mejor tratar de intentar mejores diagnósticos y nuevas soluciones que seguir cometiendo los mismos errores. Y creo que el primer error es creer que todo se va a solucionar cuando el poder de turno se desmorone y entonces volvamos. ¿Para qué? Ujú. Sí, ahí hay. Sí. Sí, lo que se Mariana, desmorona es el gobierno, claro. generalmente el poder por ahí, no tanto, ¿no? Que también es uno de los problemas que por ahí los movimientos nacionales y populares o la izquierda no termina de verlo, ¿no? Es Ujú. creer que un gobierno cae y que el poder fáctico sigue estando. Sí, además que los Necesitan buenas está respuestas. también esta idea muy de la izquierda revolucionaria de que los grandes cambios se producen de un día para el otro, cuando en realidad los principales cambios llevan mucho tiempo consolidarse. Que la educación pública en la Argentina tenga el lugar que tiene, llevó décadas, llevó siglos, ¿no? Ujú, Que se tendiera a un sistema de comunicaciones que permite que las ciudades sean más agradables, más fluidas que en otras partes donde el tránsito es una locura. También llevó mucho tiempo, llevó a atravesar distintas administraciones, ¿no? Que los estados puedan de algún modo establecer acuerdos más fuertes con los empresarios, llevó años de confianza en su moneda y en su entramado institucional, ¿no? Eso lo logra hoy en gran medida China después de, digamos, Sí. décadas de continuidad en una política, ¿no? Y de apuestas a un mundo en el que tenía claro hacia dónde se dirigía el lugar que China quería ocupar. Mariana, y la dirección que que lleva adelante este gobierno, digamos, la direccionalidad económica, política que tiene este gobierno, ¿cómo la ves? Digamos, estamos bien rumbeados, por decirlo de alguna manera. ¿Esto va a continuar? ¿No va a continuar? ¿Van a generar cambios para que le posibiliten seguir estando en el gobierno? ¿Cómo ves al gobierno de Milei?
Por un lado veo menos novedad de lo que muchas veces se anuncia, digamos, como decían recién, digamos, hay parte de sus equipos que son una réplica del equipo de Macri, hay parte de sus ideas que son una réplica de la década de los 90 y también parece que aprendieron poco, Ujú. ¿no? Una de las cosas que aprendieron poco es que no alcanza con ofrecerle al capital lo que pide para que el capital reinvierta. El capital tiene que ver que va a hacer buenos negocios y si no va a hacer buenos negocios, aunque le ofrezcan casi todo lo que pide, no va a invertir, ¿no? Y me parece que ese fue el error en cierta medida de Cavallo y el error de Macri que creía que se venía la lluvia de inversiones. Ahora bien, este contexto es todavía más difícil porque en los 90 o uno puede creer que en la campaña electoral de Mauricio Macri había un mundo que estaba más alineado con una economía globalizada, abierta, como la que hoy propone el presidente de la Argentina, que es completamente distinta a la que propone el presidente Donald Trump y a muchas de las derechas europeas en ascenso, que plantean un repliegue más nacionalista y más proteccionista, ¿no? Entonces también ahí nosotros tenemos que hacer distinciones porque la apuesta económica que está haciendo este gobierno no está para nada en consonancia con la que proponen otras derechas del mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que el presidente se confió en que con estabilidad alcanzaba. Y la Argentina, en ese sentido, o en todo caso el electorado argentino, pide estabilidad, pareciera al principio estar dispuesto a los sacrificios que genera la estabilidad, pero a poco de andar, otros problemas empiezan a hacerse visibles, que es que aun cuando los precios estén más estables, las familias no llegan a fin de mes. Aun cuando los precios estén más estables, no solo no se están generando puestos de trabajo, sino que se destruyen, ¿no? Aun cuando los precios estén más estables, la calidad del trabajo que se está ofreciendo es pésima y la gente tiene que trabajar 14, 15 horas diarias para poder sostener una supervivencia elemental. Entonces, tarde o temprano, eso empieza a ser reclamado en las calles, en los votos, ¿no? Y en las dirigencias que empiezan a cobrar, las dirigencias opositoras, que empiezan a cobrar un poco más de envergadura. El tema es que estaría bueno también que esto fuera una instancia que propicie una discusión más transversal sobre cómo logramos preservar la estabilidad, que costó mucho conseguir, y generar la confianza para que la economía arranque, ¿no? Pero yo creo que el presidente no lo puede hacer solo y creo que de hecho su apuesta a las elecciones legislativas y su fracaso en las elecciones de la provincia de Buenos Aires demuestran que los inversores no pueden confiarle solo a un presidente pendenciero y compadrito, porque saben que hay un sistema político que puede reemplazarlo de un día para el otro y que eso es la democracia. Ujú. Ujú. Entonces, si hubiera acuerdos democráticos de fondo, probablemente habría más acompañamiento o más confianza por parte de los capitales y del empresariado. Te agradecemos muchísimo, Mariana, este ratito con nosotros y bueno, nos quedamos pensando muchas cosas, pero el diagnóstico es muy claro, ¿no? Necesitamos otro marco de estabilidad también simbólica y política para Ujú. pensar las dimensiones económicas del país. Y la Así que Argentina tiene muy buenas bases para eso, porque es un país que se resiste a convertirse en un país de ricos y pobres. Y creo que a eso exacto. nos tenemos que aferrar todos. No queremos ser un país de ricos y pobres y una y otra vez la sociedad argentina lo muestra. El tema es cómo se traduce eso en un sistema institucional estable y no en una polarización que nos lleva, ¿no? Sí. de priorizar los objetivos de la acumulación o priorizar los objetivos de la distribución. Hay que ver cómo eso se concilia. Ujú. Muy claro. Muchas Bueno, gracias, gracias, Mariana, Mariana. muy Por amable. favor, a Muchas ustedes, muchas gracias. Hasta gracias. luego. Saludos a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.